claro que el impacto de una recesión va a llegar con fuerza y ellos van a actuar tarde y de manera exagerada. ¿Para ti esto es sintomático de que las cosas no estaban tan bien como se nos quería hacer ver hace unos meses con la anterior administración? Ahora que estamos empezando a ver el cambio de ciclo, digamos, yo creo que la gente es muy previsoria. En una familia promedio, el saldo de la tarjeta de crédito es $10,000 y tienen muchísimas tarjetas de crédito. Entonces, como puedes ver, es una situación insostenible. Mi pregunta es, o mis dudas, si tienes algún calendario, horizonte o esquema en el que pienses que esto se puede torcer definitivamente. Lo que sí está claro es que los efectos dominó que esto va a causar es tremendo. Yo creo que 2025, ya a mediados del año, digamos, se va a ver deteriorar mucho la data macro. Y creo que todo el impacto, la fuerza de si ocurre esta recesión, la vamos a ver en 2026. Como yo lo veo, es game over. Bueno, y por aquí con todos nosotros ha sido un placer enorme volver a recibir a David Battaglia para hablar de este entorno de la economía. Otra vez suenan tambores de potencial recesión este año, quién sabe si este año o el que viene, pero otra vez suena esta narrativa. La bolsa ahora mismo en un momento de corrección, de caída, la reserva estratégica de Bitcoin que ha sido muy sonada, en fin, hay que hablar de muchas cosas. Bienvenido aquí al canal, que siempre me encanta, ¿no?, charlar contigo. Gracias, Héctor, por la invitación. Un verdadero placer poder debatir estos temas tan cruciales en los tiempos, bueno, nada sencillos que tenemos por delante. Luego vamos a ver muchas cosas con gráficos, pero para poner en contexto, primero, bueno, ha habido reunión del Banco Central Europeo, nada nuevo bajo el sol. En la semana próxima tenemos reunión de la Reserva Federal y, bueno, quiero hacer una pregunta o introducir, antes de hablar de la situación global de la economía, ¿qué papel para ti tiene ahora Jerome Powell con la nueva administración Trump queriendo presionar para que baje los tipos de interés, él resistiéndose y dice, sí, pues te tumbo el bono de 10 años y a ver qué haces ahora y te tumbo las posibilidades de que desacelere la economía y entonces ya cambias, ¿no? ¿Qué te parece todo esto? Bueno, el buen Don Powell, está atrapado en su propio discurso, que sigue siendo muy enfocado en el peligro de la inflación, ya que ese es un dato que desde el punto de vista de ellos lo vienen analizando como alguien que maneja viendo por el retrovisor, ¿no? O sea, viene con un efecto de retraso importante y ellos lo siguen viendo en el pasado, no lo ven hacia adelante, digamos, ¿no? Entonces, eso lo sigue manteniendo a él en esa cuestión de que como no llegan al target de 2%, el 2%, ese target obsesivo que tienen, siguen con la narrativa y el discurso hawkish, ¿no? Vamos a decir de alguna manera, el discurso de pretender de que están tratando de controlar la inflación con la subida de tipos, cosa que desde mi punto de vista se ha quedado demostrado que la subida de tipos de interés más bien en estos niveles de deuda en los que estamos genera más inflación y déficit, pero bueno, es un tema discutible y lo importante es que la Fed ahora con el cambio macro que estamos empezando a ver en el empleo y otras cosas que podemos ir hablando, va a tener que de nuevo, como pasó en septiembre del año pasado, si mal no recuerdo, recortar tipos de manera agresiva porque el dato del empleo se había debilitado de manera importante en ese mes, si mal no recuerdo, y me parece que de nuevo está ocurriendo esa situación. No creo que en esta reunión que viene lo hagan, pero sí es muy probable que para las siguientes reuniones veamos un cambio radical en el discurso de la Fed. Hablando de la situación del contexto macro, que es lo que va a empujar e impulsar todas estas decisiones por parte de la principal institución monetaria, ya no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero, te decía antes fuera de micros, digo, hay unos gráficos que yo creo que son muy reveladores de cómo está ahora mismo el consumo y la situación general micro en Estados Unidos, no tanto macro, sino también micro. Mira, te lo voy a poner aquí en pantalla para que lo veamos todos. Y esto lo que muestra es que el consumidor estadounidense está empezando a agotarse de manera importante. Las previsiones a irse de vacaciones en los próximos 6 meses por parte del consumidor de Estados Unidos se están desplomando, fíjate, esto que dice Apollo Research, al mayor nivel desde la pandemia, cuando nos encerraron a todos. ¿Para ti esto es sintomático de que las cosas no estaban tan bien como se nos quería hacer ver hace unos meses con la anterior administración? Claro, se ha querido ver como que, o vender la idea de que la economía de Estados Unidos es fuerte, el consumidor es fuerte, y eso es la base de decir que la expansión inflacionaria se debe a eso. Pero para tener un consumidor fuerte deberías de tener un milagro de productividad de algún tipo, cosa que no existe en este momento por muchas razones, demografía, etcétera. Lo que mantuvo a flote un poco la economía de Estados Unidos fue la migración masiva de gente ilegal que, digamos, bueno, al final tienen que consumir productos y servicios de estadounidenses con 2 y 3 trabajos, ¿ok? Pero ahora que estamos empezando a ver el cambio de ciclo, digamos, yo creo que la gente es muy previsoria. Si tú sabes que en los próximos meses puede ser que tus ingresos bajen o pierdas el
empleo, no vas a gastar como antes, está claro. Y yo creo que eso ya nos está dando un vistazo del futuro de que el consumidor va a empezar a restringir mucho el gasto. Y además que todo lo financia con tarjeta de crédito, las cuales por las tasas de la Fed están a más de 25 o 30% en Estados Unidos, dependiendo de la tarjeta que tengas y de los saldos. Pero digamos que tienes una tarjeta de crédito en promedio por encima de 20%. En una familia promedio, el saldo de la tarjeta de crédito es $10,000 y tienen muchísimas tarjetas de crédito. Entonces, como puedes ver, es una situación insostenible. Entonces, ante el peso de las deudas y el interés, normalmente vemos estos periodos de extrema deflación muy agudos. Como puedes ver en el gráfico, es bastante rápido el cambio en cómo se dibuja el gráfico. Entonces, yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Y es que además, fíjate, dices, la tarjeta de crédito, el promedio que es muy elevado, pero encima estamos en un contexto en el que los impagos de esas tarjetas de crédito de préstamos a vehículos, lo único que se está salvando quizás son los préstamos hipotecarios, porque las principales hipotecas de Estados Unidos están constituidas entre el 2 y el 3%, no en el 6%. Pero el volumen de hipotecas que se están empezando a constituir al 6% va ampliándose. Eso también es un caldo de cultivo para los próximos 24 meses bastante negativo si esta gente pierde su trabajo, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De que si cambian las dinámicas de empleo, tenemos un problema. Tal cual. Y no solo la gente que va a perder el trabajo, sino las deportaciones masivas también influirán en esto, porque hay mucho trabajo, vamos a decir, de gente indocumentada que también sostiene a pequeñas empresas que los números no les dan y se mantienen a flote por este tipo de trabajadores, y esa gente a su vez gasta, paga el alquiler, paga las cuentas. Entonces, como esa gente no esté ya y le sumas los despidos del sector público, que es el sector más grande que contrata más gente, vas a tener un serio problema en Estados Unidos. Mira, te quería poner aquí algo que comentabas hoy precisamente en estas últimas horas en tu cuenta de X, que me cuesta todavía decir X y no Twitter, ¿no? Por el histórico que tenemos. Sí. La verdad que todavía cuesta. Pero fíjate, esto que comentabas, ¿no? Estos últimos datos que hemos tenido del informe Challenger, de Challenger Report, que habla de 172.000 recortes de empleo en el pasado mes de febrero. Estamos hablando, según este informe, del peor nivel desde el año 2009. Ya no desde el 2020 en pandemia, sino 2009. Las dinámicas te parecen claras, teniendo en cuenta que quizá eso, están ajustando el gasto público vía despido de funcionarios, pero esto va a tener un impacto, o puede tener un impacto severo en la economía. Totalmente, un impacto deflacionario tremendo. Y recuerda que no solamente son 172.000 personas, probablemente de esos 172.000, supongamos que son padres o madres de familia que tienen que sostener hijos y otros parientes. O sea, digamos que es un grupo más grande de personas afectadas que ya no van a tener capacidad de consumo, de pagar las cuentas. También considerando los bajos niveles de ahorro que hay en Estados Unidos, que creo que el promedio eran $400. Entonces te puedes imaginar lo desesperada que puede ser la situación, ¿no? Entonces, este tipo de recortes sí benefician al gobierno en cuanto que puede reducir la velocidad del déficit, que para mí esto es mucho pan y circo, porque en realidad la velocidad del déficit se podría frenar mucho más bajando los tipos de interés y quitando ese $1 trillón en gastos de intereses, que además mucho de ese dinero se va a tenedores de deuda que están en el extranjero, o la China. O sea, mucha gente de afuera que tú dices ser enemigos de Estados Unidos están recibiendo mucho dinero por intereses de esta deuda, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro tema, pero lo que sí está claro es que los efectos dominó que esto va a causar es tremendo, obviamente. Antes de seguir, que se me ha olvidado decirlo al principio, a los que veáis esto desde YouTube, que sé que sois muchos, dejad vuestro like, dejad abajo vuestro comentario de qué os está pareciendo toda esta charla que estamos teniendo con David Battaglia, que vamos a seguir adelante con ella, pero se me olvidaba de recordarlo, que cuesta muy poco dejar vuestro comentario y vuestro like, y suscribiros al canal si no lo conocíais, como suscribíos, por cierto, al canal de David Battaglia, que comparte cosas muy interesantes y que yo creo que, pues, que tenéis que visitarle si no lo conocíais y verle, que sé que muchos lo conocéis, pero muchos no. Entonces, seguidle a David, que siempre no da puntada sin hilo, ¿no? Como podéis comprobar. Estoy completamente de acuerdo con esto que decías, y antes también lo hablábamos, y creo que en la última charla que tuvimos, que comentabas cómo el gasto en defensa ha sido superado por el pago de los intereses de la deuda. Y el otro día yo veía un informe de Bank of America que decía que si no bajaban los tipos de interés, el impacto del pago de intereses de la deuda iban a ser $250.000 millones más prácticamente. Con lo cual, ¿qué está buscando Scott Bessent y el secretario del Tesoro? En mi opinión personal, que me puede equivocar, tumbar a la economía, buscar una recesión, o lo va a intentar, una recesión suave, una desaceleración que intente evitar una recesión o que sea muy suave, para luego buscar un ciclo de crecimiento económico hasta las elecciones de midterm y acabar el mandato de Trump en lo más alto. Yo creo que es lo que está buscando la administración Trump. El tema es si les va a salir bien o no. Es una hipótesis, insisto, pero ¿a ti te cuadraría viendo los ciclos de liquidez y lo que están haciendo ahora? Sí, bueno, viendo el comportamiento del bono de 10 años, no veo temores inflacionarios. Y si no hay temores inflacionarios, sino más bien recesivos, pues evidentemente lo que tiene que venir son los recortes de tipo. La cuestión está en que esa decisión recae sobre una persona, que es Jerome Powell, y bueno, y su equipo en la Fed, digamos, pero el principal es él, y este hombre sigue atrapado en esa narrativa. Entonces, como son datos dependientes, con data muy atrasada, está claro que el impacto de una recesión va a llegar con fuerza y ellos van a actuar tarde y de manera exagerada. Yo siempre he dicho que él es un hombre lento y exagerado. Entonces, cuando llegue el momento del pánico, pues va a actuar de manera como ya lo conocemos. Y yo vengo siguiendo la carrera de este hombre
desafortunadamente desde 2016, que creo que está en el cargo, y conozco su ciclo y su reacción. Entonces, está claro Sí, de la inflación que iba a ser cuando transitoria. Digo que la inflación iba a y ser sí, transitoria. y tuviste que ellos empezaron a subir tipos muy tarde, cuando ya la inflación venía claramente subiendo. Y además, yo tengo la teoría de que esa inflación no necesitaba altos tipos de interés o a la velocidad que se subieron. Con reabrir las economías y salir todo el mundo del encierro y poner a las cadenas de suministro a funcionar, esa amortiguación importante iba a empezar a ocurrir en la inflación de manera gradual, porque no es lo mismo un mundo encerrado a un mundo abierto. Los tipos de interés lo que hizo fue acelerar la espiral de la deuda, como la llamo yo, donde ya no pueden financiarse vía impuestos, sino que tienen que emitir más deuda o moneda, como lo quieras ver, dependiendo de la táctica que utilicen, para continuar funcionando. Y esa es la estrategia que estamos ahorita en una carrera al fondo en el mundo entero. Incluso puedes poner las mejores monedas que tú quieras allí y todas están en una carrera hacia el fondo, ¿no? La cuestión es cuál se va a hundir más rápido que otra. Y es que es una cuestión matemática que ya después que tú superas un ratio de deuda como lo que tenemos ahorita versus PIB, es básicamente imposible volver a la normalidad. Entonces, ese es el juego en el que estamos y muchas cosas que pasan empiezan a darse uno cuenta de la manipulación, ¿no? Del pan y circo en el que vivimos. Pero en realidad, de fondo, si tú sigues la deuda, el interés y entiendes cómo funciona el bond market, ya con eso puedes entender mucho de lo que está pasando y cómo posicionarte para también no solo defenderte, sino beneficiarte de este fenómeno. Luego vamos a ir al tema de beneficiarnos y defendernos y sacar rentabilidades. Es lo que tratamos de buscar como inversores y vosotros los que me estáis viendo, tanto aquí en directo como en YouTube, pues buscáis, ¿no? Esa manera de capear situaciones adversas que se pueden dar. Decías que llegarán tarde al pánico y claro, mi pregunta es, o mis dudas, o si tienes algún calendario, horizonte o esquema en el que pienses que esto se puede torcer definitivamente. ¿Tienes alguna fecha en la que creas que puede darse esto? Mira, yo creo que 2025, ya a mediados del año, digamos, se va a ver deteriorar mucho la data macro. Y creo que todo el impacto, la fuerza de si ocurre esta recesión, la vamos a ver en 2026. Yo creo que es el año crítico, siendo bastante conservador, ¿no? En tiempo, porque una de las cosas más difíciles que uno hace es tratar de poner tiempo a estas cosas, ¿no? Porque siempre hay muchas, vamos a decir, cartas ocultas que no sabemos que pueden ponerse sobre la mesa de golpe, ¿no? Puede venir un evento geopolítico, pueden hacer algo, puede pasar algo, y entonces cambia mucho las cosas o las acelera o las retrasa, ¿no? Pero yo digo que más de 2026 no aguanta el mundo con los tipos de interés que tenemos actualmente, sobre todo tomando en cuenta cómo está el consumidor, con lo que estamos analizando, los despidos y el refinanciamiento de mucha deuda pública también americana que se va a tener que hacer a altos tipos de interés este año. Si no mal no recuerdo, estamos cerca de los 10 trillones de dólares para eso. Entonces, cuando tú ves eso, y luego tenemos que seguir un dato que yo siempre le digo a mi audiencia, vean cuál es la relación del ingreso fiscal versus el costo del financiamiento de la deuda. Cuando el costo del financiamiento de la deuda se acerca peligrosamente al 50% de la recaudación fiscal, históricamente siempre hemos tenido una crisis de soberana de deuda y una huida de esa divisa en particular. Entonces, ese es un dato que tenemos que estar muy pendientes y hacer esa correlación, siempre estar vigilándolo. Y lo demás, básicamente, pues, podemos tomarlo con menos importancia, otros datos macro, otro tipo de cosas, pero en el entorno actual yo creo que es muy importante el costo del interés sobre la deuda y los ingresos fiscales. Y cuando uno hace esa cuenta, pues realmente los números, no veo nación en el mundo que no esté quebrada, que no esté en déficit ahorita. No, Y yo total. tampoco veo en el corto plazo un milagro de productividad que cambie eso. Entonces, ahí es donde está el que entiende esto, pues ya sobran las explicaciones realmente. Sí, yo te quería preguntar con esto del tema de la deuda, que me parece un tema muy fascinante. Este plan que tiene Trump y Scott Bessent de intentar intercambiar la deuda de corto plazo por largo plazo, incluso bonos a 100 años con este plan Mar-a-Lago, ¿te parece aplicable o crees que se va a producir? Bueno, es una incógnita realmente. Ellos van a tener que buscar cualquier estratagema para darle, como te digo, otra patadita a la lata y continuar. Pero si tú entiendes lo que es la tesis de base, digamos, de cómo funciona ahorita el mercado de deuda, cuál es la relación versus el PIB y cuánto es el ingreso fiscal y cómo está la demografía, que es lo más importante. La demografía está en declive. Entonces, ¿de dónde van a venir los ingresos? No importa qué estratagemas uses tú para refinanciar o financiar, sí, invéntate bonos de 1000 años si quieres, lo que tú quieras, lo pueden hacer, porque siempre es un contrato donde ellos ponen, o sea, el que crea las leyes crea el dinero, estamos fritos, o sea, pueden inventar y decir cualquier cosa. Entonces, yo realmente a ninguno de esos planes les doy mucha credibilidad como para detener lo que viene, que es simplemente la aceleración de la espiral de la deuda. Eso es todo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que será. Y el otro día Rey Dalio lleva diciendo mucho tiempo esto parecido, ¿no? Que dice que Estados Unidos, si no ajusta el déficit al 3% rápidamente, que va a entrar en una crisis de deuda descomunal. Dice que es inmediato e inminente, ¿no? Yo creo Ujú. que lo que van a intentar los gobernantes es estirar el chicle bastante. El tema es que el chicle se les va a romper. O tengo esa Y sí. sensación. Y piensa que con una guerra comercial, la táctica de los países que van a ser más afectados por esto es devaluar sus monedas también, como medida de Sí. contrapeso a esa situación. Entonces ya por allí, ya viste a China, creo que anunciaron un recorte, un aumento, perdón, de estímulo importante. En Canadá me parece que va por lo mismo y México. Entonces yo creo que viene un entorno de alta devaluación en este momento, sobre todo para los países que se van a ver directamente afectados por los aranceles de Trump. Así que 100%. Bueno, si es no que ya tienen lo otra. vimos en el ciclo anterior de la guerra comercial del 2018-2019, ya vimos que China devaluó el yuan y al final diluyes el efecto de los Exactamente. aranceles. Es una guerra que queda en papel mojado, ¿no? Al final, no tiene mucho sentido. Yo creo que es un órdago que lanza especialmente para sus vecinos y quizá para la Unión Europea, pero con China esto no funciona, ¿eh? O sea, China no le toque las No. narices. Y mucho menos el tema de querer, pienso yo, toda la logística, o sea, porque si tu intención era, según la campaña de Trump, lanzar estos aranceles para repatriar las fábricas, pues eso no pasa de la noche a la mañana. Son inversiones multimillonarias. Intentar cambiar esa infraestructura. No puedes tener lo mejor de ambos mundos, exportar dólares y exportar los productos. O sea, tú exportas dólares para obtener insumos del mundo. ¿Ok? Entonces, esa es la dinámica de cómo funciona el comercio actual y la moneda de reserva del mundo. ¿Ok? Entonces, proveer esa liquidez al mundo siempre te va a tener en un déficit de ese tipo. O sea, que tratar de revertir esto para mí es demagogia, no funciona en la realidad. Y además, trasladar toda la infraestructura solo portuaria que tiene China para poder abastecer al mundo de productos a los chinos con mano de obra esclava e infrahumana, les costó 20 años hacer esto. Entonces, en un país donde no puedes esclavizar tan mal a la gente como Estados Unidos, no vas a poder hacerlo con la facilidad con que los chinos pueden construir. Ellos son como hormiguitas, ¿no? En el buen sentido. O sea, son muy trabajadores, muy laboriosos y te pueden hacer cosas fantásticas en muy poco tiempo. En Occidente no funciona así. Entonces tú no puedes trasladar toda esa infraestructura solamente de la logística a Estados Unidos y pretender que vas a hacer ahora un centro de fabricación, ¿no? Del mundo. ¿No? Y además, el costo de producir en Estados Unidos cualquier cosa va a ser 5 o 10 veces más grande que lo que es en China. Entonces, ¿cómo, o sea, si hablamos de eso, ya así en el largo plazo, saliendo del crash deflacionista o el pánico deflacionista, como lo llamo yo, sí viene un futuro muy inflacionario. Entonces, como yo lo veo, es game over. O sea, el estándar de vida de las personas que no se preparen en estas circunstancias va en declive sí o sí. Y no hay nada que los gobiernos puedan hacer al respecto. Sí, no, y mira, antes de entrar en eso, que es que me parece súper interesante el tema para todo el mundo y para mí también, desde el punto de vista de escuchar qué opinas y debatir y charlar. Quitanelo, que se ha suscrito al canal y que doy muchas gracias por suscribirte al canal, igual a los que os suscribáis desde YouTube, también agradecido. Dice, grande sector y David, ¿cuántos recortes de tipos prevéis finalmente este año viendo los datos últimos de Truflation? ¿Habrá QE de nuevo en pánico si los datos de empleo se resienten? Te lanzo la pregunta y yo si quieres luego doy un poco mi punto de vista, pero primero me apetece escucharte. Yo creo que, bueno, los tipos de interés deberán de buscar primero un equilibrio hacia donde está la tasa de inflación actual, digamos, que puede ser muy discutible cuál es. Yo soy de los que sostienen que la verdadera tasa de inflación no es la que reportan y realmente es mucho más alta y hemos estado en un entorno más bien estimulativo ajustado por inflación. Pero bueno, ese es otro tema que ya es más mi opinión. Pero yo creo que sí, en el primer plazo deberíamos de ver tipos de interés que se acercan a la inflación. ¿Ok? Y creo que ese va a ser el primer target. Ahora, si ocurriera un evento mucho más grave que tendría que ver con la banca sí o sí, que es lo único que se me ocurre, que puede petar acá. ¿Por qué? Porque la banca es la que va a absorber en sus balances todos los impagos de tarjetas, todos los impagos de hipotecas, todo el real estate comercial que está destruido desde el 2020 Ujú. y además la caída del valor del colateral, que son los deuda pública, que desde 2008 están obligados por regulación bancaria a convertir grandes balances de efectivo en deuda pública para evitar riesgos de insolvencia. Pero claro, ese balance no se anota como una pérdida realizada eso también tiene un truquillo ahí, ¿no? Digamos, pero si se intentara, digamos, realizar esas pérdidas en bonos y en otro tipo de cosas,
pues el sistema bancario está descapitalizado tremendamente. Entonces, yo veo que hay un problema. Uy, me parece que, Pagos. se había quedado pillado esta última parte. Si puedes repetir Ah, como la última frase, que se ha quedado como colgado. bueno, no sé dónde no me quedé, pero digamos La que, parte como o final, sea, sí, sí. es que sí, el problema que yo veo es el problema de colateral y de Mm, impagos, mm. realmente, ¿no? Entonces, si ocurriera algo importante en el sistema financiero y además que esto va a venir, creo yo que acompañado de datos extremos de desempleo que se podrían ver a corto plazo, yo creo que la Fed podría entrar en pánico y no solo es que bajen los tipos, sino que también ellos tienen otras formas de estimular, por ejemplo, el discurso, la transmisión verbal de Powell y reanudando la QE masivamente, tendría un efecto también muy complementario a lo que es bajar tipos. Entonces, yo creo que por allí también el mercado se lo tomaría, o sea, sería una fiesta de liquidez para activos financieros, básicamente, ¿no? Es más, estoy de acuerdo con eso, que puede darse y producirse. Y creo que, fíjate, el evento que puede cambiar todo esto es si desde el Departamento del Tesoro dicen, bueno, ahora sí es el momento fantástico y perfecto para en vez de emitir letras, vamos a empezar a emitir bonos de 10 años en adelante. Y eso yo creo que puede causar problemas de liquidez, ¿eh? Porque ¿quién te los va a comprar esos bonos? Es que ese es el problema de siempre. ¿Quién narices va a comprarte los bonos de largo plazo? ¿No? O sea, yo creo que ahí es Sí. donde está el El Banco problema. Central, el Banco Central es el único comprador de último recurso. Claro, claro, exactamente. Entonces, por eso sí que, respondiendo un poco a la pregunta que querían que nos mojáramos, ¿cuántas veces pueden bajar los tipos de interés? Yo cuando se hablaba de una, me parecía una, por decir, iba a decir una palabrota, ¿no? Pero me parecía ridículo pensar en una bajada de tipos de interés para este año, porque eso querría decir que iba a ir asociado de una inflación bajando a niveles del 2% y de un mercado laboral que no se iba a deteriorar y de un crecimiento económico robusto. Es decir, el escenario famoso de ricitos de oro, Goldilocks, que tanto sacó pecho Jerome Powell el año pasado. Entonces yo digo, bueno, un año puede ser, pero 2 seguidos ya me parece demasiado después del ciclo en el que hemos vivido. Con lo cual, una bajada me parecía una absurdez. A partir de 3 podemos ir hablando. Y sí que estoy de acuerdo que igual van midiendo, pero el problema es que a lo mejor puedes encontrarte este año con muchas bajadas a final de año, no antes, creo que a final de año en todo caso, por los ciclos de liquidez. Creo que a final de año sí puede haber unas bajadas mucho más pronunciadas de lo que podríamos esperar, precisamente porque habrá un evento que ahora mismo desconocemos, como dice David. Puede ser por el real estate comercial, puede ser por la banca regional de nuevo, pueden ser por muchos factores que ahora mismo nadie está hablando de ellos, pero algo se romperá y diremos, hostia, ¿qué ha pasado? Y entonces ahí ya sí que bajarán con reunión de emergencia incluso, de la Reserva Federal, que lo hemos visto otras veces en el pasado, de vamos a bajar tipos porque esto es insostenible. Y ya seguramente sea tarde y mal, ¿no? Yo ahí estoy en consonancia contigo. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que en 2026 es el año en el que se puede drenar más liquidez, por cómo son los flujos de liquidez. Y por el calendario me cuadra perfectamente lo que has dicho y lo que también dije yo esta semana con el análisis de qué momento macro tenemos, que es de maduración absoluta del ciclo y de pues que en cualquier momento, esto es como cuando tienes una naranja madura en el árbol, si ha madurado demasiado, ya cuando llega al suelo está podrida. Y parece que va a caer podrida ya al suelo. Ese es el problema, ¿no? Que no han querido evitar que caiga podrida. Pero bueno, como decías antes, estamos en el momento de buscar soluciones, de protegerse. Yo creo que llevamos 2 años anticipándonos a este ciclo. En 2023, indicadores adelantados apuntaban a recesión que se evitó con una deuda masiva y un gasto público tremendo y los excesos de ahorro del COVID, no nos olvidemos de ese factor también importante. En 2024 se alargó más el ciclo, era el año electoral y teníamos que estar en festival absoluto y ahora pues están intentando que a ver si como he dicho antes, si la caída es lo menos pronunciada posible. Pero va a pasar. Entonces, soluciones, pues hay que buscarlas. Antes nos preguntaban por aquí que si van a subir las altcoins, decía el gato inversor, y que si es momento también de estar en sector cripto para lo que viene, ¿no? ¿Qué te parece a ti esto? Claro. Bueno, altcoins, desde mi punto de vista, con todo el lanzamiento de las meme coins, los rug pull y todo lo que está pasando, me parece que el 99% del espacio es basura actualmente y ha perdido casi toda su credibilidad. ¿Ok? Entonces ya eso por allí es un tema que yo entiendo que la gente quiere buscar rentabilidades absurdas realmente rápido, que es lo que
podemos apreciar con los ciclos de altcoins, pero este ciclo ha sido diferente. ¿Okay? Yo creo que la que no se especialice en servicios y preste algún producto que sirva al mercado va a continuar esta tendencia siendo machacada. ¿Okay? Hasta que logre diferenciarse de alguna manera, porque todos estos tokens al final son tokens de utilidad de servicio. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Eso es muy diferente a tener un portafolio que, por ejemplo, tenga Bitcoin, que es lo más semejante al oro, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué el oro está en $3,000 y por qué el Bitcoin está en 90,000 y las altcoins están machacadas? Y eso lo responde todo, porque la percepción de seguridad que te dan esos activos es mucho mayor que los de más alto riesgo, como las altcoins, digamos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el único sentido que me hace a mí ante la devaluación del dinero es tener Bitcoin, porque adicionalmente al oro, que eso no te lo va a dar el oro, no solo vas a proteger tu poder de compra actual, sino que te puedes beneficiar por la amplitud de la volatilidad de Bitcoin, ¿no? Digamos que es mucho más volátil. Eso también genera grandes oportunidades, ¿no? Entonces, también dependerá de cómo lo veamos. El oro es un activo, creo que ya de 20 trillones de market cap, o está por ahí cerca. El Bitcoin está en uno y tantos. Entonces, el Bitcoin tiene, vamos a decir, que un espacio de crecimiento mucho mayor. Hay mucho más capital en el mundo invertido en oro, real estate y bonos que en este sector. Entonces, al ser tan pequeñito, cualquier influjo importante de capital puede generar tremendas ganancias, no solo contra la inflación, sino en términos porcentuales. De hecho, si lo analizas desde el fondo del 2022, el Bitcoin hasta ahora ha subido un 600% en este bull market actual. Eso no te lo da ningún otro activo con la seguridad que te lo puede dar Bitcoin. ¿Okay? Podríamos discutir que si las acciones de Nvidia, podríamos discutir 2 o 3 cosas más, pero que son tremendamente importantes para el futuro, como la IA, digamos, ¿no? O otras cosas. Pero digamos que en términos generales, en la rentabilidad que ha dado el Bitcoin, sin riesgo de contraparte, sin riesgo de que un CEO tome una mala decisión, o sea, cuando se entiende eso, ves que es la solución obvia. Que no te va a hacer rico, lo puedo entender. Puedo entender que hay gente que quiere resolver sus problemas y apalancarse. El que apuesta por necesidad pierde por obligación. Entonces yo pienso que realmente ahorita tienen que ver Bitcoin, a pesar de los precios que está, ajustado a todo el escenario que hemos hablado, desde mi punto de vista está altamente infravalorado. Entonces, como reserva de valor a largo plazo, sí que está demostrado, nadie puede negarlo, y va a continuar creciendo. Entonces, yo creo que cualquier actor racional debería colocar capital allí, antes que pensar en altcoins u otras cosas. Una cuestión con respecto al escenario que antes hablábamos, porque siempre que ha habido, digamos, o drenaje de liquidez, que es lo que estábamos comentando antes, o situación en el que los activos ligados al growth han tenido comportamientos correctivos, Bitcoin hasta ahora iba bastante de la mano de ese contexto. ¿Crees que ahora también, si vamos a un escenario en el que va a haber una recesión en 2025 a finales o en 2026, si este ciclo sigue igual, se verá afectado también como en ciclos anteriores en los que caía un 70% o por encima? ¿Piensas que esta vez puede ser diferente al meterlo en reserva estratégica a Estados Unidos o los ETFs de Bitcoin en los que están entrando institucionales? ¿Crees que ahora es diferente? Claro. Bueno, este ciclo es totalmente diferente por una razón. Número uno, todos esos factores que acabas de sumar, sobre todo los ETF, han puesto mucho capital, por lo tanto no es el mismo activo que 2020 o 2018. O sea, la profundidad del mercado es mucho más grande, hay mucha más liquidez, por lo tanto, porcentualmente las caídas no deberían de ser tan dramáticas como en años anteriores. De hecho, es una tendencia que puedes ver en casi todas las clases de activos, cada vez corrigen menos. Por ejemplo, si tomamos el 2020, fue una corrección severa, pero menor que 2018, 2017. Y si vamos a, por ejemplo, el S&P 500, lo mismo. 2020 es un crash muy rápido que rebota, pero si ves 2008, 2009 fue una verdadera masacre. Entonces cada vez notas que la tendencia secular del activo tiene estos momentos deflacionistas de golpe, pero es menos el impacto, ¿no? Entonces es por la profundidad de la liquidez que hay en el sistema. En cuanto a que si va a haber una crisis, va a haber una corrección, es obvio que va a ocurrir porque primero tienes que desapalancar mucho de posiciones que toman colateral y usan otro tipo de ingeniería financiera para invertir. No invierten como las personas que toman el dinero que les sobra y compran algo. Es diferente. Esta gente opera de manera distinta. Si hay algún... Ahora, aquí viene la carta salvaje, digamos. Es como en 2023. Arranca una crisis bancaria, pero el mercado subió y no colapsó. ¿Por qué? Porque el mercado se adelanta. El mercado no ve el pasado, el mercado ve el futuro. Y sabían que de una u otra manera iban a intervenir la crisis bancaria. ¿Y qué hizo la Fed? Lanzó el BTFP. Entonces el mercado subió. Pero esa ya era la crisis bancaria y deflacionista que teníamos que haber visto en 2023. Pero la atajaron muy rápido los reguladores. Entonces el mercado, en vez de caer, subió. Cuidado,
cuidado que venga una situación de este tipo y el mercado más bien haga un melt-up y no se venga abajo. Entonces, lo que quiero decir es que este es un ciclo diferente porque primero venimos de una gran distorsión macroeconómica como nunca se ha visto en la historia, que fue el COVID, y ahora estamos en tiempos sin precedentes también. Entonces, medir este ciclo tomando como referencia otros ciclos de recesión, hay que tener mucho cuidado, pienso yo. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Simplemente invertimos sin usar crédito, sin usar apalancamiento y retiramos estos activos los tenemos de una manera en la que la custodia no lo pone en riesgo de contrapartida y esperamos a ver qué ocurre. Pero no tradear activamente un crash porque puedes perder mucho dinero en eso. Estoy de acuerdo, fíjate, con toda esta parte, o sea, siempre con tener al Bitcoin algo en cartera, yo voy a estar de acuerdo, ¿eh? Aunque ya discutimos la otra vez o charlamos de oro versus Bitcoin, que para mí son activos complementarios completamente y que puedes tener los dos en cartera perfectamente. Y yo no sé por qué hay esta guerra en realidad en redes de oro, Bitcoin, tal. O sea, lo entiendo, quiero decir, lo entiendo porque al final es show y yo qué sé, pues se generan visitas, ¿no? Pero se pueden tener los dos, ¿no? Igual que ahora yo, por ejemplo, estoy pivotando parte de oro a plata porque creo que puede hacer un movimiento de persecución hacia el oro, ¿no? También que puede cubrir ahí cartera. Entonces yo creo que esos movimientos de cobertura me parecen interesantes ante situaciones convulsas. El tema de la bolsa, lo que decías también es muy interesante y de cómo rescataron ese crash que se tuvo que producir en la crisis bancaria en 2023, ¿no? Pero que de hecho el año negativo fue 2022 en la bolsa. Ya tuvimos ese impacto porque en 2022 se descontaba incluso una potencial recesión peor en 2023 que no terminó produciéndose, ¿no? Por los factores que hemos dicho anteriormente. Pero con respecto a la situación actual de la bolsa, que esto es otro tema de debate interesante, yo sí pienso que queda recorrido, o sea, creo que queda recorrido ahora mismo hasta que la liquidez aguante, como he dicho antes, pero pienso que, fíjate, las posibilidades de que Donald Trump se coma un crash en su mandato son muy elevadas por una razón muy simple. Bueno, hay muchas razones, pero hay una razón muy simple. Y es el nivel de concentración de mercado tan fuerte que estamos teniendo en una serie de compañías que son las que están liderando el movimiento alcista, ¿no? Las últimas veces que hemos visto esta situación fue en las Nifty 50, en la burbuja de las.com y antes del crash del 29. Es decir, que el caldo de cultivo de que si estas empresas, por lo que sea, fallan porque no hay expectativas de inteligencia artificial revolucionaria en el corto plazo, pues haga pum el mercado y diga, pues te lo voy a ajustar el precio, simplemente te voy a ajustar, puede llevarse a todo el índice por delante por el simple peso que tiene el índice, ¿no? Por mucho que luego el resto estén planas o neutrales o caigan un poquito. Entonces yo creo que hay un factor de riesgo en índice general bastante importante y por eso yo, y lanzaba esta idea, que si quieres discutimos, debatimos o charlamos, que me parece interesante, y es: puedes estar en mercado americano, estoy de acuerdo, y yo creo que es momento positivo en el corto y medio plazo, pero sabiendo que esta ponderación extrema tiene riesgos y por eso yo estoy pivotando a índice equiponderado si quieres operar índice, porque te va a diluir de ese aspecto de las grandes capitalizadas. No sé a ti qué te parece esta idea, porque me interesa también saber tu punto de vista. Claro. Bueno, yo te puedo complementar con un punto de vista diferente. Perfecto. Y es que esto no lo que yo veo que tiene mucho de sobrevalorado es el dinero fiduciario. Si estamos analizando los riesgos que mencionamos ahorita, espiral de deuda, falta de liquidez, recesión, pues claramente lo que está inflado es el dólar. Claramente lo que están infladas son las monedas nacionales. Porque, es decir, ¿de dónde va a venir la liquidez del siguiente ciclo? ¿De dónde se va a financiar Europa todo el gasto que quiere hacer ahora? ¿De dónde va? O sea, del valor de la moneda. Entonces, si lo puedes también entender de que sí, tenemos un mercado que en teoría, según como lo midas, está sobrevalorado, pero hay que ver por qué está subiendo. Está subiendo por posiciones defensivas ante la devaluación del dinero, en mi opinión. No sube el mercado porque, ay, sí, mira, tenemos un boom de productividad ahorita, un milagro de productividad y estamos en plena expansión económica. No funciona así. Yo creo que el mundo está en modo defensivo. Entonces, todo el que tiene grandes cantidades de dinero se tiene que plantear dónde lo pone. Porque, como ya te digo, de ahí es donde van a sustraer para diluir y crear este efecto de liquidez, como lo llaman, ¿no? Que no es más que la representación del robo masivo que se hace a los ahorradores de esa moneda. Pero si lo analizamos en términos ajustados a inflación, ajustados
incluso si midiéramos el stock market en oro o en Bitcoin, que eso se puede hacer en TradingView, veríamos que más bien hay un crash contra dinero duro y contra Sí. dinero fiat está creciendo. Entonces yo sigo pensando que hay que tener cuidado con esa típica mentalidad del inversor tradicional de toda la vida, porque no estamos en los años 60, no estamos en los 80, no, o sea, el mundo cambió radicalmente y yo veo que donde hay mucho valor todavía y sobrevaluación es en la moneda fiduciaria, realmente. Entonces, tenemos que entender eso. Y luego, sí que podríamos más en el futuro hablar del impacto que puede tener la IA y la robótica también en la economía. Que eso para Que mí es mira, si altamente me deflacionista. permites, David, un inciso, porque preguntaban por aquí por el chat y así atendemos la pregunta y al hilo de lo que vas a comentar, que si las expectativas de la inteligencia artificial no lo puedes entender como si fuera un milagro de productividad, ¿no? Que pueda cambiar las expectativas de ahora. Sí, pero el problema de ese milagro de productividad es que viene del lado de la oferta, pero ¿y la demanda dónde está? Si no necesitas trabajadores humanos, ¿quién va a comprar todo el milagro que haga la IA? Entonces aquí es donde viene una teoría muy sombría que yo tengo, que es que al final el Estado terminará controlando la demanda y la oferta. ¿Por qué? Porque con la robótica y la IA, así como ya se pueden ver plantas en China que son totalmente autónomas, que ni siquiera tienen luz, porque no hace falta que las máquinas vean, o sea, son oscuras, ya están produciendo cosas en modo automático y ya hay robots que van a empezar a diseñar robots, ahí lo mencioné en uno de mis videos, que ya son autorreplicantes, digamos, o sea, que ni siquiera necesitas un técnico humano que los ensamble. Pero luego viene, ok, la parte en que la fábrica es muy eficiente, pero no hay trabajadores. Entonces, ¿cómo funciona la economía si no hay demanda? Entonces, la única demanda posible puede venir de que el gobierno regale dinero o cree algún sistema donde el gobierno realmente le mete un impuesto tan alto a estas empresas y luego redistribuye ese dinero a la gente y así mantienes como un ciclo, ¿no? En el que la gente no tiene por qué trabajar, pero reciben una paga, una ayuda del gobierno y de esa manera controla los dos lados, la oferta y la demanda del mercado. Entonces ahí sí puedes controlar la inflación al nivel que tú quieras y ahí sí puedes realmente hacer muchas cosas que no son muy bonitas, pero eso ya es un futuro más distante, pero que yo lo veo venir en ese sentido, porque la robótica y la IA es un esclavo perfecto, es un trabajador incansable y ya ese paradigma de la era industrial para la que nos prepararon a todos de chicos, ¿no? En el cole y todo, de que sí, vamos a estudiar para buscar un trabajo y tal, eso ya murió. ¿Okay? Las ideas de nosotros no van a ser tan necesarias en el futuro y el trabajador típico que ensamblaba cajitas todo el día o colocaba cosas dentro de, yo que sé, en un almacén, o eso básicamente tiene los días contados. Sí. Entonces, ahí es donde planteo yo la pregunta. ¿Qué se puede hacer en ese caso, no? Entonces, el aprender a invertir, el aprender a usar estas herramientas, el cambiar cómo pensamos respecto a lo que viene en el futuro es importante. Yo creo que ahí está el debate realmente. ¿Qué va a hacer el ser humano una vez que esté desplazado de esos trabajos? Entonces, yo sé que la respuesta de los que dirigen el mundo es tenerte metido en un metaverso todo el día. Esa va a ser la respuesta y dándote una paguita por darle clic a algo en internet. ¿Ok? Pero ahí viene el debate, ¿no? Entonces yo creo que debemos de resistirnos a eso, a adoptar estas tecnologías, entenderlas, invertir en esos sectores, porque van a ser básicamente los que transformen el mundo. Y el Bitcoin, como eje central de todo esto, es que necesitamos dinero duro, porque el dinero fiat no va a aguantar. Entonces, tenemos que resolver el tema del dinero, el tema de la productividad y todas estas ecuaciones que entran ahora y que van a llegar muy rápido. La gente no tiene idea. La sociedad humana evoluciona muy lento, pero los cambios tecnológicos llegan así de rápido. Entonces, el que agarre fuera de guardia con esto, yo creo que lo va a pasar muy mal. Es que es más, pese a que, por ejemplo, ahora Donald Trump se oponga a las CBDCs y al dólar digital y demás, yo creo que al final se terminará implementando y tienes que escaparte de esa red en la que nos quieren meter, ¿no? Para ser medianamente libre, ¿no? O algo más libre. Y ahí tienes Bitcoin como alternativa, desde luego, para escaparte Claro. de esa red. Y hay otra cosa más grave. Piensa tú que los países que no tengan acceso a IA y robótica del nivel de China o Estados Unidos, ¿cómo van a competir en el comercio internacional con otros? No van a Entonces, poder eso competir no es en que igualdad de condiciones. No van a poder. nunca, nunca. Entonces, ¿quién va a querer comprar un producto más caro de alguien, yo qué sé, de cualquier país que no venga de una planta robótica? Entonces, ahí es donde se plantea, ¿no? Que necesitamos un modelo alternativo. Y, y ahí es donde viene el reto de esta guerra informativa que tenemos en las redes sociales. El ámbito más importante que hay hoy día, en mi opinión, es la guerra de ideas en las redes sociales.
porque yo lo que veo es que está avanzando mucho la propaganda, está avanzando mucho la desinformación Mm. y, y eso no es casual, ¿ok? Está ocurriendo porque viene acompañando a los tiempos en los que estamos, en la que se degrada el dinero, es como una mano invisible. Vemos los efectos de cómo la vida empieza a hacerse más difícil, dura y empiezan a ocurrir cosas muy raras, pero no vemos como la mano directamente, ¿no? Porque estos son cambios que se tienen que ver desde otro punto de vista. Y yo veo que la gente está muy atrapada en esa red, digamos, y por eso es que hay que darle información para que entiendan lo que está pasando y tomen mejores decisiones. Y cogiendo esta idea de que van a buscar esa degradación constante de la moneda fiat, que estoy de acuerdo, entonces tu escenario, digamos, más plausible es que ahora nos lleven a una deflación temporal derivado de una recesión económica para después otra vez tener otro pico inflacionario. ¿Puede ser esto un escenario posible? Claro, es que es una receta de una y otra vez. O sea, el sistema se agota y necesita un evento exógeno para yo poder justificar. Digamos como está pasando en Europa con la guerra de Ucrania. Quieren usar la guerra de Ucrania como pretexto para ampliar el gasto. Si no tuvieran la guerra de Ucrania, no podrían justificar 800.000 millones de euros para gasto en defensa. ¿Ok? Entonces necesitas la justificación de cara al público. Entonces una guerra viene bien. Una guerra arancelaria viene bien. Un crash deflacionista de golpe viene bien para luego tú reacelerar el ciclo. ¿Ok? La inflación nunca baja, eso también es otro tema que yo siempre le... Vean siempre la inflación agregada a largo plazo. Y ustedes verán que estamos realmente en la cresta de una gran ola, de un tsunami. Que hay periodos donde en la punta de ese tsunami decrece un poco, pero luego acelera más rápido, es seguro. Entonces, esa realidad no se puede evitar a menos que hagamos mañana un jubileo mundial de la deuda y un default completo y se reinicie desde cero el sistema. Pues. Entonces, eso sería otra carta muy salvaje que yo no creo que ellos quieran hacer porque perderían el control de lo que es más de una herramienta excelente, que es creer que la gente es productiva y libre en un sistema donde ellos crean la deuda, luego crean la moneda con que se paga esa deuda y luego cobran impuestos para ellos. ¿Por qué? Entonces, cuando tú empiezas a elaborar eso que no es conspiranoia, es así, empiezas a ver un mundo muy diferente al que crees que en el que estás o el que te han dicho en el que estás. Entonces, el problema es que se está agotando muy rápido el modelo está muriendo de éxito. O sea, se diseñó malintencionadamente para llegar a este escenario, pero lo está haciendo muy rápido. Entonces, queda poco para actuar y maniobrar de manera inteligente en este escenario para las mayorías de las personas. Pues ojalá, ¿no? Que podamos reaccionar todavía. Bueno, yo llevo reaccionando tiempo, digo para la mayoría de la gente que todavía no ha reaccionado, llegáis a tiempo todavía. O sea, yo estoy, es verdad que estoy un poco en esa sintonía de análisis y por eso además me gusta invitarte porque así también reafirmo en gran medida mis tesis, aprendo cosas y me gusta, ¿no? Y te quería preguntar por esta reserva estratégica de Bitcoin de Donald Trump. Bueno, ya no de Bitcoin, ya de todo. Pero antes os digo una cosa que no lo he dicho antes. Mañana publico mi newsletter semanal en mi Substack. Os pasa Andrea por el chat el enlace para que os suscribáis y también lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo de YouTube, en el que voy a hablar de si puede haber rebote o no a corto plazo en la bolsa, qué me han dicho algunos expertos de Wall Street y demás, algunas informaciones. Así que por ahí os suscribís gratis con vuestro correo electrónico a mi newsletter, que la envío todos los viernes y también los lunes para recordar los análisis que hago en solitario aquí en directo. Así que apuntaos por ahí, hacemos cada vez más grande la familia. Pero dicho esto, te quería preguntar por esto. ¿Qué te parece, no? Que se esperaba el anuncio de una reserva estratégica de Bitcoin, que vamos a conocer más información en las próximas horas con respecto a todo esto, pero al final se mete Bitcoin, se mete Ethereum, se mete Cardano, se mete Ripple, se mete, no sé, se mete todo, ¿no? Casi. ¿Qué te parece esta macro reserva de tanto de Bitcoin como de altcoins, ¿no? Incluso, o sea, ¿qué te ha parecido? Claro, bueno, un total despropósito y claramente es el efecto del lobby, ¿no? Del cripto en la campaña política de Trump. O sea, hacen promesas, se recibe dinero y bueno, se tiene que cumplir, ¿no? Ahora, realmente si tú analizas la naturaleza de una reserva estratégica es porque es un activo de importancia vital. Digamos, una reserva estratégica de petróleo existe, tiene lógica, o una reserva estratégica de oro, una reserva estratégica de insumos médicos, de suministro militar, cosas que te pueden servir a nivel macro para afrontar crisis, ¿no? En el caso de Bitcoin es eso, ¿no? La mejor cobertura contra inflación, contra riesgo geopolítico, porque la red mantiene una neutralidad y una integridad global sin importar qué pase.
Entonces, esa es la estrategia o la importancia de una reserva estratégica en Bitcoin. ¿Okay? Ahora, cuando tú metes estos tokens de utilidad, ¿qué reserva estratégica puede tener Cardano? O sea, ¿qué sentido estratégico puede tener Cardano o Ripple? O sea, realmente esos son tokens de utilidad que tienen muchos años tratando de hacer algo que han prometido en los white paper y otras cosas y que no han tenido implementación en el mundo real. Y el mejor caso, Ripple, digamos, que de alguna manera intentó implementar una CBDC con su tecnología. O sea, que al final termina siendo hasta enemigo de la humanidad, en mi opinión. Una empresa que se dedica a desarrollar CBDC, yo nunca pondría $1 allí. Entonces, no tiene sentido hacer este tipo de reserva en estos tokens que además tienen un CEO y dependen de una persona. ¿Qué pasaría con Ethereum mañana si muere Vitalik Buterin o muere el creador de Cardano, Charles Hoskinson, creo que se llama? O sea, ¿qué pasaría con el riesgo de contrapartida de algo así? ¿No? Entonces, estás usando dinero público para financiar este tipo de cosas que son un despropósito. Todavía no he encontrado un servicio ni un mercado por qué incluirlo en una reserva estratégica. No tiene ningún sentido desde mi punto de vista. Oye, dentro de reserva, mira, hablando de reservas, se me ha venido de nuevo a la cabeza y volviendo un poco al tema del oro. ¿Qué te parece que Estados Unidos está importando oro físico suizo al mayor nivel de los últimos 50 años? Porque es tremendo, ¿eh? Lo que estamos viendo con el oro por parte de los principales países del mundo. Sí, bueno, hay muchas explicaciones para este tema. Una que he leído recientemente es que posiblemente por miedo a las tarifas, la gente ya está colocando el oro de antemano en Estados Unidos. Puede ser una razón de ello. Otra puede ser como cobertura ante riesgo geopolítico mundial. O sea, si tú analizas bien la historia del oro, no ha habido un solo país en la historia donde el oro no haya sido confiscado y que no haya durado más de 100 años en algún sitio sin ser confiscado. Es uno de los grandes problemas del oro, ¿no? Entonces, imagino que puede ser una movida geopolítica para tratar de diversificar riesgos, colocándolo donde tú percibas que va a estar más seguro. No lo sé. Puede ser eso. Pueden haber muchas razones por las cuales se están moviendo ese oro a Estados Unidos. A mí me hace mucho sentido el tema de la guerra arancelaria y tratar de protegerlo. Es lo que siempre pasa con el oro. ¿Y te crees esta movida conspiranoide de Fort Knox, que a lo mejor no está todo el oro que se decía en los libros y demás? Que es que, ya sabes, conspiranoias de las redes sociales. ¿Tú te crees que Francia tenga más oro que China? A ver, cuesta pensarlo, ¿eh? Igual que Alemania sí, obviamente, ¿sabes? Pero a Francia es verdad que puede costar Bueno, pensarlo. entonces dependiendo de donde veas ciertos rankings de los países o reservas de oro, Francia está por encima de China. Yo no lo creo. Ahora, ¿cuánto del oro es real? El oro es opaco. Mira, el oro perdió su funcionalidad como dinero en el siglo XIX, básicamente. ¿Por qué? Porque realmente no tiene velocidad monetaria. Tienes que construir una capa de crédito sobre el oro, que es el dinero fiduciario, para poder transaccionar en él y tener que cumplir tus promesas. Entonces ahí está el problema del oro. El oro pueden decir lo que sea, pueden decir mañana que está o no está, ¿cómo lo sabemos? ¿Y cómo sabemos que los Fíjate, lingotes que están es oro puro? aún Mucho así, menos. yo creo que si no estuviera el oro que se dice, eso respalda incluso, si sigue habiendo demanda brutal de oro, eso respalda incluso un movimiento alcista mayor del oro, pero vete tú a saber cómo Y reaccionaría el claro, mercado. pero eso es especulación. O Estados Unidos va a reevaluar las reservas al precio de mercado, que eso creo que está a $70 la A onza de oro 70 todavía, dólares. algo así. Mm. Entonces, como te digo, con el oro pueden hacer lo que ellos quieran, porque realmente es un metal que es muy duradero, tiene unas propiedades impresionantes y es escaso sin duda, pero tiene el problema que no se puede transaccionar en un mundo tan deshonesto como este. O sea, este es un mundo donde el que crea la ley imprime el dinero, imprime la deuda y también dice cuánto oro hay, ¿no? ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a ir a pedirle que te abran la puerta del Fort Knox para que lo audites? No. Entonces, ahí está el problema. Que mientras estas cosas sigan existiendo, estamos siempre en una posición desventajosa respecto a los que llevan el juego. Entonces, eso es lo que hace Bitcoin, nivela este juego porque podemos ver quién tiene reservas, quién no tiene reservas y a dónde se mueven. Entonces, ahí está una de las grandes cosas que diferencian a Bitcoin del oro, ¿no? Entonces, lo del oro para mí es pan y circo también. Mira aquí, no mires allá. Bueno, fíjate, ahí sí que diferiríamos, pero bueno, yo creo que ya lo hablamos la otra vez.
Pero vamos, que me parece una tesis muy interesante, ¿eh? O sea, no te digo que no lleves razón. Lo que pasa es que sí que yo, vamos, pienso diferente en ese sentido por también la trayectoria del oro, los ciclos, como lo que están haciendo los bancos centrales. Pero sí les interesa, o sea, sé que estoy de acuerdo contigo en que les interesa tener ese foco del oro. Vamos a comprar oro masivamente como hace China, vendiendo bonos de Estados Unidos paralelamente, ojo. O sea Sí. que ahí está ese Ahí tema. vi un comentario de una persona que, este es un comentario que yo me he conseguido muchas veces, ¿no? Dice, bueno, es que BTC no ha sobrevivido a una gran guerra, a un cataclismo mundial. Y yo digo, bueno, mira, en ese escenario, yo creo que mucha gente tampoco va a sobrevivir. Y en vez de atesorar oro y Bitcoin, tú lo que quieres atesorar es agua, medicina. ¿Tú sabes cuánta gente podría sobrevivir 6 meses sin sus medicamentos? Si hubiera un corte de suministro de medicamentos a nivel mundial. Porque mucha gente es muy fácil hablar de que viene el fin del mundo, se va a caer el internet, viene un apagón, pero han entendido las consecuencias que significa que para poder detener a Bitcoin tienes que apagar el internet en el mundo. ¿Sabes lo que le pasaría a tu vida de la noche a la mañana si eso ocurre? ¿Crees que Sería, podrías salir a la calle con monedas de oro a comprar algo? no, Entonces, gente, yo creo que, fíjate, nosotros, volveríamos más al trueque en ese escenario, que además lo hemos visto en series apocalípticas y demás. O sea, entraría en otros conceptos monetarios ahí, yo creo. claro, pero el concepto de que si algo va a sobrevivir o no, lo primero que no va a sobrevivir es la gente, sobre todo la que está enganchada a medicamentos. Tú sabes que hay una estadística que hay algo que es más valioso que el dinero. Esto es como una reflexión personal. Solo el 7% de la gente en el mundo es saludable. Solo el El 7%. otro 90%, sí, yo me asombré con esa estadística. El otro 93% está en alguna enfermedad crónica, en algún medicamento, en algún problema de salud. Por eso digo yo, si viene una época de oscuridad, de verdad, una guerra, uno lo que sea, ¿cuánta gente está apta para sobrevivir sin depender del sistema? Incluso hasta aquellos que tengan Bitcoin. Da igual. No estoy diciendo que los que tengan Bitcoin se van a salvar. Entonces, ese nivel de dependencia, ese nivel de fragilidad, nunca lo hemos tenido en el mundo históricamente. Creo que este es uno de los eventos, una de las épocas más peligrosas por esa situación. Entonces, cuando la gente a mí me viene con ese argumento de que, bueno, no sabemos si el oro ha sobrevivido 5.000 años, sí, pero tú no vas a sobrevivir 5.000 años. Tú no vas a sobrevivir 6 meses sin el sistema. Entonces, ¿para qué te sirve el oro? Entonces, Es el gente, valor que le da la gente tenemos, o que le ha dado la gente hasta ahora, ¿no? Más que nada claro, al oro, la utilidad que le ha dado. Entonces, como por su sí, histórico de resuelve, utilidad. y sí, porque resuelve el problema de la coincidencia de deseos en la economía, está bien. Sirve como medio de intercambio para gente que tiene diferentes fines y metas. Porque el trueque es muy personalizado. El trueque es, bueno, si yo necesito gallinas y tú necesitas vacas, pues bueno, pero lo que tengo es petróleo, no vamos a hacer trueque. Entonces, como que la coincidencia de deseo es lo que resuelve el dinero. ¿Ok? Y por eso ese Sí. dinero tiene que ser neutral y tiene que ser de aceptación global y reconocimiento mundial, ¿no? Digamos, de todas las características que tiene el dinero. Pero cuando a mí me hablan de estos escenarios tan extremos para poder decir que Bitcoin no va a sobrevivir, es que yo le digo, bueno, gente, pero no hay un escenario del fin del mundo en el cual, o sea, no se llegue a ese extremo para poder detener a Bitcoin, porque eso es lo bello de la red, que está por todas partes. Es como tratar de censurar la Biblia, no se puede. No puedes ir casa por casa a confiscar todas las Biblias del mundo. Lo mismo pasa con la información, con la red de Bitcoin. Entonces, en ese sentido, tendría que caerse todo el Internet y toda la infraestructura mundial eléctrica para hacer que Bitcoin falle. Y en ese caso, ninguno de nosotros va a sobrevivir probablemente en los próximos 6 meses. Entonces, ya no me preocuparía el Bitcoin. Tampoco vas a tener dinero en el banco. O sea, esas cosas hay que ver que la gente no las ha pensado en profundidad. Hay que, no sé dónde lo vi el otro día, ¿no? Digo, hay que comprarse cajas de Faraday, ¿no? Para meter baterías y teléfonos móviles cargados y. Como seas tú el único en el barrio que tiene electricidad en tu casa, a ver quién le van a tocar la puerta primero. Tienes que hacer acopio de armas también. Eso sí que es un activo, ¿eh? Tener armas, ¿no? En fin. En fin. Bueno, esto desvariamos al final, pero me parece interesante, ¿eh? Lo que planteas y creo que tiene mucho sentido. Por cierto, Paz también te lo decía por aquí, que te damos la bienvenida de nuevo por aquí en el canal. Espero que tú y tu familia estéis bien. Y como siempre, muchas gracias por Gracias. apoyar lo que te has suscrito, ¿eh? Paz, que también es seguidora de David. Y que dice que qué buen día para volver por aquí. Oye, se nos acaba el tiempo. La verdad que me encantaría poder seguir charlando contigo. Ha sido un placer, David, tenerte por aquí, de verdad. Espero que vuelvas pronto. Y a la gente le ha gustado. También me imagino que en YouTube también. Dejad ahí vuestro like y comentario y suscribíos. Y suscribíos al canal de David. Y ya sabes, esta es tu casa para cuando quieras. Muchas gracias, Héctor. Espero que, bueno, que la información llegue a la gente y, bueno, me gusta poder contribuir y dar este punto de vista alterno a las cosas y bueno, la idea aquí no es asustar, no es ser pesimistas, sino realmente estar informados y tomar decisiones inteligentes.
Exactamente, exactamente. Justamente lo que digo siempre y suscribo tus palabras. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa. Por cierto, mañana estaremos aquí a las 4 de la tarde, que además tenemos dato de empleo importante y va a estar con nosotros Albert Millán. Espero que lo veáis, 4 de la tarde, hora española. Tenéis mi newsletter a las 8 de la mañana en vuestros correos, suscribiéndoos ahí al enlace que os han pasado antes Andrea, y también lo tenéis en YouTube, fijado en el comentario y en la descripción del vídeo. Y nada, mañana nos vemos. Un abrazo a todos y espero que os haya gustado. Hasta mañana. Nos vemos.